respuestas inmunes, más correcto decir, siempre estará como incentivo, como parte importante, el antígeno o cuerpo extraño. Ha dicho nuestra compañera que puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser una proteína inclusive, ¿verdad? Que introducida al organismo del animal no solo va a provocar una enfermedad, sino que va a provocar también una respuesta inmune, lo que da a entender que el organismo, a través de sus células especializadas, primero las células blancas que evitan el ingreso del cuerpo extraño, pero que además lo pueden destruir y que al destruirlo codifican las características de ese cuerpo extraño para llevar esa información a través de los RNA mensajeros hacia otros tejidos y células que son especializadas en la elaboración de esos anticuerpos, de esas inmunoglobulinas, ¿verdad? Y entonces, en otras palabras, la presencia de esos anticuerpos nos dan la pauta, nos indican, más que darnos la pauta, que el organismo del animal ha estado en contacto con determinados componentes antigénicos. Si me expreso bien. Si yo descubro en este galpón de aves que estas aves reaccionan positivamente frente al antígeno de Salmonella, estoy con seguridad que esas aves están o han estado enfermas, han estado invadidas por Salmonella entérica, alguna de sus serovariantes, especialmente si hablamos de aves, puede ser Gallinarum pullorum o Enteritidis. Entonces me están indicando que esas aves de ese galpón han sido infectadas con Salmonella. Y lo más importante es entender que este antígeno, en este caso la Salmonella o el cuerpo extraño, que ingresó al organismo de las aves, tiene como respuesta la formación de anticuerpos específicos contra el antígeno. En otras palabras, quiere decir que entre el antígeno y el anticuerpo formado existen puntos de conexión llamados epítopes, puntos bioquímicos, que cuando ponemos en contacto al antígeno con el anticuerpo, se reconocen inmediatamente y forman se unen y forman un complejo antígeno-anticuerpo. Y esto es muy utilizado así como explicaba alguna de las compañeras en su lectura, esto es muy utilizado en el diagnóstico de enfermedades, es decir, basándose en esa característica de especificidad que un determinado antígeno provoca que el organismo forme anticuerpos específicos, es posible hacer diagnóstico de enfermedades en pocos minutos, en pocas horas, en lugar de utilizar días enteros a través de la vía del aislamiento, cultivo, aislamiento e identificación de las bacterias. Pero quiero ir preguntando un poquito más. Me gusta la respuesta hasta el momento. Bien, ¿quién es el profesor de inmunología de ustedes? ¿Quién es el profesor de inmunología, de virología? La ¿Ariel? doctora Ana María Cuellar, doctor. Ana María Collar, ya. Bien, entonces, vamos a cuando hablamos de serología bacteriana, o cualquiera de la serología vírica o cualquiera de la serología, inmediatamente hablamos de inmunología. Y ahí al hablar de inmunología, debemos ver, y sabemos qué es inmunología. Inmunología es la ciencia que se ocupa de estudiar los procesos o efectos que se producen cuando un antígeno o cuerpo extraño ingresa al organismo del animal, cuya respuesta es la formación de anticuerpos, ¿verdad? Eso estudia la inmunología. Pero hay diferentes términos que se utilizan en inmunología. Por ejemplo, yo quisiera que me indique Daniela Chávez, ¿cuándo se dice que hay una inmunidad activa? Hay inmunidad activa y hay inmunidad pasiva. ¿Cuándo es activa? Daniela Chávez.
¿No me escucha Daniela Chávez? Sí, sí lo escucho, doctor. ¿Me podría responder cuándo se dice que es una inmunidad activa? Es cuando una persona inmunizada cumple una función activa en la respuesta al antígeno. Eso, ¿no? O sea, en el caso nuestro de los animales, cuando el organismo del propio animal elabora sus propios anticuerpos, o sea, una respuesta frente al antígeno que ingresó a ese organismo animal. O sea, en otras palabras, o en pocas palabras, cuando ese organismo del animal, fruto de la presencia del antígeno, elabora los anticuerpos. Ese mismo organismo animal es el responsable de elaborar sus propias defensas. Y por lo tanto, ¿qué será inmunidad pasiva? Al que entendemos, y esa es la activa. ¿Qué será la inmunidad pasiva? ¿Nadie se anima? Están muertos, creo, ¿no? ¿Qué es una inmunidad a corto plazo, doctor? Eso da más a entender como si fuera un préstamo del banco a corto plazo. La acepto en parte, pero ¿qué es una inmunidad pasiva? Ya se debe a los anticuerpos que se produce un cuerpo de diferente del nuestro. Ah, eso sí. Ahí está la gran diferencia. En el anterior, en la activa, decíamos que el organismo del animal participa activamente en la elaboración de los anticuerpos por presencia del antígeno en su organismo. O sea, en otras palabras, si el microorganismo, la bacteria, el virus o el parásito, el hongo, ingresa al organismo de un animal, ese organismo animal lo que va a hacer después de enfermar, elaborar sus propios anticuerpos. En cambio, en la pasiva, el organismo no participa en la elaboración de los anticuerpos, sino que los anticuerpos los recibe ya formados en otro organismo. El ejemplo más claro lo tenemos en los mamíferos, ¿verdad? Es decir, todos los animales, incluido el hombre, tienen un periodo de competencia inmunológica. ¿Qué significa esto? Que cuando nacen son incompetentes inmunológicamente y necesitan un periodo, en el caso de los mamíferos de manera general, de 3 meses, donde hay realmente una deficiencia en la respuesta inmune, para lo cual es necesario que reciba anticuerpos formados ya en la madre. Algunas veces esos anticuerpos son transferidos a través de la placenta, pero en los mamíferos principalmente a través del calostro. Esos anticuerpos los forma el organismo de la madre, no los forma el hijo, el recién nacido, sino que son anticuerpos transferidos ya como tal para lograr un proceso de inmunidad mientras ese individuo llega a la etapa de inmunocompetencia, es decir, llega a la etapa en la cual es capaz de responder a los impulsos antigénicos por microorganismos. Entonces, es importante reconocer eso. Y todos sabemos que en ambos tipos de inmunidad, sea la pasiva o la activa, hay formas de la acción, pero que en ambos casos los anticuerpos forman un papel preponderante. Bueno, voy ahora sí a compartir para hablar de serología. Estoy seguro que Ana María ya les ha hecho estas pruebas que estoy mostrando yo en la pantalla.
y obviamente porque a su inmunología y las pruebas inmunológicas, como toda la ciencia, la inmunología es una ciencia que abarca a muchas otras, que tiene bajo su sombrilla a muchas otras ciencias. Y utilizamos en nuestro caso, al ejemplo más claro, brucelosis, o sea, una enfermedad provocada por las diferentes especies de brucela, que como sabemos existen 10 especies, entre ellas las podemos nombrar a la abortus, a la melitensis, a la suis, a la canis, a la ovis, a la neotomae, principalmente. Y sabemos que la enfermedad es una enfermedad que restringe la reproducción de los animales. ¿Por qué? Porque afecta a los órganos reproductivos, particularmente en la hembra produce abortos y daños a nivel de útero, con retención del macho. Hay principalmente daños a nivel testicular, tanto en el testículo como en el epididio. Entonces, son enfermedades que restringen. Económicamente hay pérdidas grandes por esa enfermedad. Pero lo más grave es que son zoonóticas que nos pueden ser transmitidas de los animales a las personas. Y entonces, basado en este modelo, vamos a tratar de explicar qué es serología bacteriana, mostrando de entrada algo que ya hemos visto en la clase anterior, una prueba de anillo en leche, prueba positiva de anillo en leche para el diagnóstico de atos lecheros brucélicos, una prueba de aglutinación prueba de tarjeta o prueba de rosa de Bengala se llama. ¿Por qué? Porque utiliza un colorante llamado rosa de Bengala para visualizar mejor la reacción, donde podemos ver un caso negativo donde está el cursor ahorita y un caso positivo donde está en este momento el cursor. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Que aquí hay una homogeneidad. ¿Y qué ha sucedido? En este caso ha habido la unión antígeno-anticuerpo que se manifiesta por la formación de esos grumos al unirse, al complementarse el antígeno con los anticuerpos que está en el suelo del animal. O también aquí directamente un caso positivo de prueba de brucelosis para, a través de la prueba rápida en placa, con un antígeno coloreado con otro colorante. Generalmente se utiliza el cristal violeta para obtener ese color celeste y que permite ver también la aglutinación característica. Pero, ¿qué sucede en realidad aquí en la serología? Vamos a ver primero sus definiciones. Como ven en la pantalla, primero damos una definición bien concreta acerca de la inmunología. Y especificamos con claridad que es una ciencia que está dentro de la biología, principalmente de las ciencias biomédicas, que se ocupa de estudiar el sistema inmunitario, o sea, aquellos órganos, tejidos y células que tienen como función reconocer elementos ajenos, proteínas extrañas, antígenos o cuerpos extraños, dando como respuesta anticuerpos. En otras palabras, le decía, la inmunología es la ciencia que se ocupa de estudiar los mecanismos a través de los cuales el organismo del animal detecta la presencia